Pero que así como prospera tu alma, prosperes en todo lo demás. ¿Qué va a ser próspero primero? Nuestra alma. Nuevamente nos habla la Biblia y dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero yo le quiero decir de Obed-Edom, este varón tuvo que limpiar su casa. Este varón tuvo que limpiar su casa para que pudiera entrar la presencia de Dios ahí. ¿Va conmigo? La Biblia dice que hoy en día nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Él quiere habitar en nosotros. Entonces, si Él quiere habitar en nosotros, ahora ese arca del pacto, en aquel tiempo era el arca del pacto. Ahora, ¿quién es el arca del pacto? Es la misma presencia de Dios que usted y yo sentimos cuando venimos aquí. Es el mismo Espíritu Santo cuando Jesús dijo, me voy, mas no lo dejo solo, le dejo al Consolador. Es el mismo Espíritu Santo que quiere morar en nuestras vidas. Él es el que quiere habitar en nosotros. Pero mire lo que pasó. Quiero que vaya conmigo ahí al libro de 1 de Samuel capítulo 5. Voy a leer un poquito de cómo lo que pasó con el arca. Por eso es que es importante que nosotros sepamos. Capítulo 5. 1 de Samuel capítulo 5 verso 1 al 12. Mire qué fue lo que pasó cuando el arca estaba en la tierra de los filisteos. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién era Dagón? Era un dios de los filisteos. Era lo que ellos adoraban en aquel tiempo. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Cuando llegó esa presencia de Dios a ese lugar, aquella estatua tuvo que inclinarse al Dios Todopoderoso. Y lo vuelven a parar. Quizás dijeron fue un accidente. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, y habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. O sea, miren lo que está pasando. Cuando la presencia de Dios entra en un lugar, rompe todo lo que quiera venir en contra de Dios. Por eso es que Dios quiere habitar en nuestras vidas. Por eso es que el Espíritu Santo quiere limpiarnos cada día más. Yo no sé si usted, pero yo necesito cada día que el Señor limpie mi vida. Yo necesito que el Señor vaya transformando mi vida. Y hoy lo que el Señor nos quiere decir es, tenemos que tomar una decisión. Obed-Edom tuvo que tomar una decisión. Una decisión de limpiar su casa. Una decisión de decir, ya no más ídolos. Este varón, cuando le llega la noticia, tuvo que haber dicho, yo quito todo, porque aquí va a entrar algo diferente. Pero mire lo que pasó. Dice que cuando el arca de Dios entró en la casa de Obed-Edom, dice que en 3 meses, ¿qué pasó? Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Pero a veces por momentos decimos, yo no me quiero decidir. O por momentos llega la incertidumbre y dices, sí le quiero servir a Dios, pero más adelante, ya se va a llegar el tiempo. Yo te quiero decir que el tiempo es hoy. Te quiero decir que el Espíritu Santo te está diciendo a ti, hoy es el tiempo. No espere más el tiempo.
Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios te quiere levantar y te quiere ver próspero. Pero para eso Él quiere que la casa sea limpia primero. Él quiere primero que ese templo y morada que somos nosotros sea limpio, sea restaurado. Entonces el Señor eso es lo que quiere con nosotros. Miren lo que pasó. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Qué fue lo que le dijeron a David? La casa de Obed-edom es bendecida. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros? Solamente bendecirnos. Solamente darnos de su gloria. Solamente darnos de su presencia. Porque el arca de Dios representa la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere darnos Dios? Su presencia. Ya no quiere que vengamos a este lugar y que nomás sintamos la presencia aquí, sino que donde vayamos vaya la presencia del Dios vivo. Donde usted camine resplandezca esa luz. Eso es lo que el Señor quiere. Que donde caminemos vaya la presencia de Dios. Que donde estemos algo diferente pueda suceder en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es mismo Dios hablando en nuestras vidas. Porque Dios quiere limpiarnos. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero también hay que reconocer que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y la casa que está limpia, Él dice: yo allí voy, ahí entro, ahí moro. Y allí es donde Él se glorifica. Pero Él solamente quiere que nosotros le sirvamos con un corazón humillado ante Él. Pero quiero ir con otra parte más. Usted me puede decir: hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con las malas decisiones? Porque muchos hemos tomado malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo he hecho. Yo he tomado muchas veces malas decisiones. Pero aquí el problema es que no te quedes en la mala decisión. Es que la conviertas en bendición. ¿Y cómo la vamos a convertir en bendición si nos vamos a los pies de Cristo? Miren lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice en 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a ir ahí, 2 de Samuel, capítulo 11. Si quiere ir conmigo, si no yo se lo leo. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Las malas decisiones hay un precio. Pero hay que convertirlas en bendición. Quizá en este momento me puedas decir: yo he tomado tantas decisiones malas y mírame cómo estoy. Todo lo que te está pasando, quizá en vez de que sientes que caminas para adelante, quizá sientes que caminas para atrás. Quizá cuando dices: cuando más le quiero servir a Dios, es cuando más voy para atrás. Quizá dices: pero es que estoy pasando por situaciones tan fuertes y he tomado decisiones tan malas y nunca me ha salido una buena. Yo te quiero decir que el Señor quiere que esas decisiones que ya tomaste, hoy las conviertas en bendición. Hoy las conviertas en bendición. Si ya las tomaste, no te preocupes. Lo importante es que las conviertas en bendición. Y vamos a ver el ejemplo de un varón que tuvo una decisión errónea, pero la convirtió en bendición. Mira lo que dice aquí, dice 2 de Samuel, capítulo 11. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Quién era David? Era el rey. Y David, dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme al de Jehová.
Un corazón conforme al de Jehová. Así que no le sorprende decir, hermano, pero yo tomé una mala decisión. No se preocupe, que aún aquel varón que tenía un corazón conforme al de Jehová, por un momento se descuidó y tomó una mala decisión. Dice, envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió a David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahí fue el error que cometió David. Pero miren lo que dice. Y concibió a la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo, estoy encinta. O sea, ya estaba embarazada la mujer. Y iba a tener un bebé. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Jehová envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías no durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que David comete el error. Mató, adulteró. ¿Por qué? Porque la Biblia describe, dice que después manda a este varón que lo pongan enfrente de la guerra. Y ahí fue donde lo mataron a él. Entonces, este varón comete ese error tan grande. Siendo un siervo de Dios, él cometió un error tan grande. Una decisión lo llevó a tomar ese pecado. Una decisión. Pero mire lo que pasa aquí. Cuando él ya hizo todo eso, lo que pasó, y ya sabía que había pecado. Él ya sabía que lo había hecho. Él ya sabía. Pero ¿qué pasó? Aquel hombre murió y dijo, pues se acabó todo. Pero Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y nada queda en lo oculto, sino que sale a la luz. Todo sale a la luz a su tiempo. Por eso mejor vengamos a Dios y digámosle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque si no, un día va a salir a la luz. Entonces David deja eso y dice, bueno, pues ya quedó todo. Pero miren lo que Dios hace aquí. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Miren lo que hizo. Dios le empieza a hablar por medio de un profeta a David. Y le está hablando de la injusticia, de lo que era justo y lo que era injusto. Entonces dice aquí, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, al que le estaba hablando, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte.